Hola, ¿cómo están? Estoy aquí, Facebook Man, deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar, quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar, también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más, comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por... The Mob. 27. Puertas al paraíso siguiente. Muy bien, nos acercamos a la entrada de la sociedad de almas, gritó Uryu al resto del grupo. Espero que todos rindan el debido respeto a los directores y a los Sternwriters cuando lleguemos. Ichigo entonces arqueó una ceja. Espera, ya nos esperan un montón de peces gordos en la entrada, eso parece demasiado. Uryu se sube las gafas. Es de esperar. Considerando que salvaste Tokio y Karakura de los Espada, y que hay otros caballeros estelares del reino sagrado que desean ver una versión alternativa de su príncipe negro en persona. El adolescente entonces se burla. ¿Y qué? ¿Ahora soy una celebridad? Chad se acercó a Ichigo. Técnicamente, nuestra versión de ti siempre fue una celebridad. Comentó. Que se ganó el respeto de muchos Kinky y Fullbridgers como héroe de guerra, además de una horda de admiradores. Lo que hizo sudar de vergüenza al joven Shingmai. ¿Ey, en serio? Dijo la pelinaranja con un sonrojo que no pasó desapercibido para Orihime. Oh, vamos, Ichigo, estoy segura de que tú también eras famoso en tu mundo, ¿verdad? Preguntó la chica, y el adolescente apartó la mirada. ¿Quién se había sonrojado tanto que su cara se puso roja como un tomate? Quizás. No lo sé. Nunca he preguntado ni visitado la sociedad de almas tan a menudo, gritó nervioso el joven de cabeza naranja, y de inmediato aceleró el paso. ¿Podemos llegar al otro lado de este puente ya? El resto del grupo se rió entre dientes ante las inseguridades del joven y caminó a su lado. Minutos después, llegaron a la Puerta del Sol, que conduce a la sociedad de almas, representada por una enorme puerta blanca brillante. ¿Conoces a Ichigo?, preguntó Keigo, y el Shingmai casi se quedó paralizado cuando su antiguo amigo le habló. ¿Nunca me contaste cómo es la sociedad de almas en tu mundo? ¿Es agradable? Ichigo entonces miró a Keigo en silencio y se rascó la cabeza, sin saber cómo responder. Bueno, empieza a decir con vacilación. Es mejor que el mundo de los vivos en esta realidad, lo cual supongo que también ocurre en esta sociedad de almas, ¿no? Keigo sonrió con suficiencia. Más de lo que crees, dijo el agente, girándose hacia la puerta. Vamos. Ichigo siguió a Keigo hasta la puerta, y cuando llegó al otro lado, entró en la dimensión. Se quedó sin palabras. En su mundo natal, la sociedad de almas era un reino con un estilo que recordaba al Japón feudal. Dividida en los distritos del Rukongai, donde vivían los plebeyos y los pobres, el Seireikei era la residencia de los nobles. Además de contar con abundante tecnología mucho más avanzada que la del mundo de los vivos, estaba restringida principalmente al uso de los Shingmai, y en última instancia, el reino en sí no era mucho mejor que el mundo de los vivos. Pero esta versión de la sociedad de almas sí parecía menos entrar en una pieza histórica y más en una simulación en vivo del futuro. Al salir por la puerta, Ichigo se encontró en un balcón abierto de la torre. Tenía paredes elegantemente talladas, arcos con molduras plateadas y suelo de baldosas de mármol blanco. A su alrededor, Ichigo vio membrillos, Fullbringers y humanos observando pantallas holográficas suspendidas sobre las paredes. Al mismo tiempo, otros entraban y salían de la torre por varios puentes enormes. Pero cuando Ichigo miró a través de los arcos de la torre para ver el resto del reino, su asombro fue aún mayor. Si bien ninguno de ellos presentaba la arquitectura del mundo de los vivos, todos los edificios conservaban la belleza de su diseño europeo, a la vez que transmitían una sensación de modernidad, contrastando con la desolación del mundo de los vivos. Estaban repletos de vegetación, hasta el punto de que varias estructuras estaban cubiertas de enredaderas y vegetación. Al mismo tiempo, el cielo azul claro se llenaba de aviones y otras aeronaves que surcaban el aire.
Sin embargo, incluso eso palidece ante la gloriosa vista de la enorme metrópolis que se alzaba en el centro del terreno y se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con fábricas de alta tecnología, edificios de oficinas y majestuosas mansiones de elegante diseño. Mientras tanto, un imponente castillo con una gran torre se alzaba en el centro de la ciudad, y para asombro de Ichigo, vio un rayo de luz que salía del tejado de la torre y se elevaba directamente hacia el cielo. Increíble, ¿verdad? Preguntó Keigo a Ichigo, quien giró lentamente la cabeza para mirarlo. Gracias a que humanos y membrillos compartieron sus ideas tras la Noche del Vacío, una enorme revolución tecnológica aceleró el avance de ambas sociedades varias décadas. Hasta el punto de que parte de esa tecnología se había implementado en el mundo de los vivos, explicó Keigo mientras se abrazaba la cabeza. Y tengo que confesarte que, por mucho que visite este lugar y siempre me sentí transportado al paraíso. Paraíso murmuró Ichigo, y en cierto modo, comprendió la razón del hombre. Si bien su sociedad de almas solo era un paraíso dependiendo de la parte del reino en la que se terminara, este lugar parecía precisamente lo que la gente esperaba del cielo, y aunque no era tan ingenuo como para pensar que este lugar no tenía problemas y podía entender perfectamente por qué tanta gente quería mudarse del mundo de los vivos a este. Bueno, ¿no eres un regalo para la vista?, dijo una voz femenina, e Ichigo giró la cabeza para ver de dónde venía y abrió los ojos de par en par, sorprendido. Estaba parado frente a uno de los puentes que salían de la torre abierta. Había 4 vigías y 2 directores. De todos los caballeros estelares, Ichigo reconoció a 3 de ellos como personas contra las que alguna vez luchó en la guerra de Kinki. La mujer rubia de pelo puntiagudo fue reconocida como la Sternritter que tenía el poder de la iluminación. Su aspecto era prácticamente el mismo, salvo por 2 pendientes con forma de rayo. El Sternritter que podía conjurar fuego ahora lucía una abundante cabellera de punta despeinada, con un par de pendientes de botón, y el hombre rubio que actuaba como el hombre de confianza de Iwatch ahora tenía el pelo medio largo en lugar de la larga melena que le caía sobre los hombros. En cuanto a los portadores, reconoció a uno como Hiriko Kutsuzawa, quien también parecía igual salvo por el parche en el ojo, reemplazado por un monóculo, y su cabello más largo. La otra era una mujer con el cabello morado y corto. Vestía un traje negro con una bufanda marrón claro que le cubría el cuello. Al mismo tiempo, el lado izquierdo de su pecho ostentaba el emblema de la excuación. Pero en lugar de estar hecho de plata o oro y estaba hecho de platino puro. Bueno, no es bueno verte a ti también, Kandance. Llamó Tatsuki al Sternritter que blandía el rayo, y los dos inmediatamente tuvieron un feroz concurso de miradas. Todavía estás sentado aquí en la sociedad de almas. Al menos no me pateó el trasero una espada de baja estofa y necesité que su novio cobarde lo salvara. Gritó Candice, solo para que Tatsuki se riera. Oh, ¿cómo que sabría algo de tener novio? La furiosa Fullbringer golpeó con la frente al arrogante Sternritter, y este respondió de la misma manera. Al mismo tiempo, salvo Ichigo, el resto del grupo los ignoró. ¿Qué pasa con esos dos?, preguntó Ichigo, y Sado se acercó a su oreja. No te preocupes por ellos, Ichigo. Tatsuki y Cadence siempre han rivalizado en casi todo, y esta es solo una de las muchas veces que intentaron enfrentarse. Una de las principales razones por las que Arisawa entrena tan duro es para poder convertirse en directora y estar al mismo nivel que Cadence. Ichigo bajó las cejas con despeinado. Espera, ¿quieres decir que Tatsuki quiere ser directora solo para poder presumir? Sado tarareó en señal de reconocimiento. Me temo que sí, aunque, claro, nuestro homólogo alternativo también tenía bastantes rivalidades. El Shingmai resopló molesto. Y aún así, no me sorprende, dijo, y entonces Ichigo miró a la mujer de cabello morado que hablaba con Orime y Riruka, y no pudo evitar notar lo encantador que sonaba. Bueno, ¿quién es esa mujer de ahí?, preguntó Ichigo, y entonces Mizuke caminó a su lado. Esa Kurosaki es Aura Michibane. La presidenta de toda la Exquation y la Fullbringer más poderosa de la organización. Es quien entrena personalmente a Orime y a Rirukia, proclamó la adolescente, e Ichigo miró a las mujeres con interés. Entonces debe ser fuerte, reflexionó el Shingmai, pero Mizuhiro negó con la cabeza. Menuda subestimación. Está al mismo nivel que las Schustafel de Iwatch. Juntas, son más poderosas que toda la orden de los Sternritter. Ichigo abrió mucho los ojos y asintió con un gesto imponente. Maldita sea, igual que la guardia real que conozco, bueno, eso al menos explica por qué Orime es tan poderosa.
Entonces el Shingmai giró la cabeza y vio a un Sternritter de pelo rubio hablando con Robert Actrone junto al que tenía el pelo cortado al rape de color rosa. ¿Y quiénes son esos dos con los que está hablando Robert? Preguntó Ichigo. Ese Ichigo es Hugran Maschual, gran maestro de la Orden Sternritter, y Bats B, o por su verdadero nombre, Batsar Black. ¿Quién es uno de los comandantes regionales? Respondió Mizuhiro. ¿Comandantes regionales? ¿Dicen que hay cierta cadena de mando entre los Sternritters? Pregunta Ichigo, y entonces interviene Uryuu. En cierto modo, explicó el príncipe blanco mientras miraba a Bats B y Schwalt. Cada Sternritter, al ascender, es asignado a una zona específica que debe vigilar y proteger. Para el mundo de los vivos, son las ciudades y pueblos protegidos, y para la sociedad de almas, son los distritos de Silverstadt, la ciudad plateada, y las fortalezas que se encuentran fuera de ellos. Los comandantes regionales los supervisan. Robert Actrone es el comandante del mundo de los vivos y Batsar Black el comandante del Sternritter de la sociedad de almas. Ichigo tarareó con interés. Ya veo, así que el Sternritter en este universo tiene una estructura de mando similar a la de los capitanes del GOTE y 13. Sin embargo, en lugar de limitarse a divisiones, se les asigna la tarea de vigilar áreas enteras entre los reinos de los vivos y los muertos. El segador de almas inclinó la cabeza pensativo. Me pregunto cómo será el Sternritter de su división médica, suponiendo que tengan uno. Entonces tú debes ser el Kurosaki Ichigo alternativo, preguntó Hurgram al joven de cabello naranja, quien se giró para encarar al gran maestro de la Orden de los Sternritter. ¿Sí? Respondió Ichigo con vacilación, poco acostumbrado a ser recibido por el rostro del hombre que una vez partió su banca y en dos. Pero se sintió aún más incómodo cuando el gran maestro le hizo una reverencia. Entonces permítame darle la bienvenida a la Sociedad de Almas como nuestro invitado de honor, dijo Asual respetuosamente mientras Ichigo miraba hacia otro lado torpemente. Bueno, gracias, dijo el Shingmai, y luego volvió a mirar al gran maestro. Entonces, ¿vas a ir a ver a tu rey? Claro, respondió el Hurgram mientras se ponía de pie. Después de todo, su majestad Iwatch esperaba su llegada y desea verlo personalmente en el Palacio Real. El gran maestro hizo una pausa. A menos que desee hacer una visita primero. Ichigo pensó en eso por un momento, miró alrededor del reino por un momento y luego se encogió de hombros. No veo por qué no. Luego, Asual le dio una leve sonrisa a Ichigo y luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el puente de salida frontal. Entonces no perdamos tiempo, insistió Ichigo para que lo siguiera. Pero antes de hacerlo, giró la cara hacia Keigo, preguntándose si lo seguiría. Solo para que este último le sonriera cálidamente al segador de almas. Está bien, ve a tu tour y a tu reunión. El resto de la pandilla y yo tenemos nuestros propios asuntos que atender, dijo Keigo, y luego su rostro se tornó amargo. Y después de que te reúnas con Iwatch y todo eso, te prometo que te llevaré a una noche para compensarte por haber sido tan idiota contigo. Ichigo luego permaneció en silencio por un momento y luego devolvió la sonrisa. Entonces estaré esperando. 28. Los pasos al cielo siguiente. El propio Ichigo tuvo que admitir que, si bien esta versión de la Sociedad de Almas era muy avanzada y moderna en comparación con la de su mundo, nunca imaginó que viajaría en un coche volador de alta gama con ventanas blindadas rumbo a lo que Asualf llamó el Schloss de Regierum, castillo del gobierno. Como puedes ver, Ichigo Kurosaki, dijo Asualf, sentado frente al adolescente. El Silverstadt es el centro de todo el gobierno, el ejército, la salud, la tecnología y la cultura de Kinki. Todo al servicio de proteger y mantener el equilibrio dentro de la sociedad de almas y el mundo de los vivos. El gran maestro miró entonces hacia las ventanas, y cuando el Shingmai siguió su mirada, vio una enorme escuela llena de Kinki entrenando y practicando técnicas en un patio con varios maestros instruyéndolos. A su izquierda, verán la Academia Kinki, fundada hace más de 1000 años por mi predecesor Zeidrich y responsable de entrenar a la futura generación de la Orden Sternritter, explicó Hurgram. Las futuras generaciones de Kinki, reflexionó Ichigo mientras recordaba cómo Rukia y Reiji describieron sus días en la Academia Shinigami hasta que notó a Asualf y giró la cabeza. Y a mi derecha, puedes ver una de las cúpulas de reencarnación al lado de la academia, explicó el gran maestro, y entonces Ichigo levantó la cabeza al escuchar ese nombre. Cúpulas de reencarnación, espera, ¿eso significa que cualquier alma que un Kinki purifica es enviada a una de esas cosas? Preguntó el segador de almas, y Asualf asintió.
De hecho, porque las flechas de Kinki purifican no solo las almas de los Hoyous sino también todos los recuerdos de su vida pasada. Ichigo entonces lanzó una mirada de sorpresa. Todos sus recuerdos. Sí. La técnica de purificación se basaba en los métodos que la gran casa noble de Shiba buscaba usar con los Hoyous asesinados sin destruir sus almas ni enviarlos a la sociedad de almas. Nosotros, los Kinki, pudimos aplicar esa técnica a nuestros poderes y habilidades. Asualf revisó los números de la estructura. Estas cúpulas funcionan como centros de reeducación para que las almas recién reencarnadas puedan convertirse en miembros productivos de la sociedad. Dicha información a menudo se carga directamente en sus cerebros. Entonces Ichigo se dejó caer dulcemente. Entonces, ¿a qué te refieres con programas de computadora? Eso suena un poco ético. Asualf miró a Ichigo con compasión. No se puede evitar. Millones de almas se purifican cada día, Kurosaki, y eso sin contar todas las almas purificadas y liberadas de los menos y arrancar asesinados. Luego respiró hondo. Lo que a menudo libera el valor de las almas de naciones enteras a la vez. Simplemente no tenemos el tiempo ni los recursos para reeducar a un pueblo entero manualmente y a diario. Ichigo miró fijamente a Asualf un momento y asintió, comprendiendo. Lo entiendo, aún así, habría sido más sencillo si todos hubieran conservado sus recuerdos al ser purificados. Habría sido mucho más fácil. Entonces, Ichigo recordó algo de repente. Espera, purifiqué muchas almas cuando maté a los 2 octavos de espada con mi Zanpakuno. Entonces, no deberían. No me preocuparía demasiado por eso, dijo Asualf rápidamente, casi perdiendo la compostura y luego reajustándose. Digamos que cualquier complicación que hayan enfrentado las divisiones médicas ya se ha solucionado. Entonces, el segador de almas miró al gran maestro con inquietud, pero a regañadientes dejó de lado el tema. Si tú lo dices, y dijo Ichigo, y luego desde la ventana delantera del auto, tuvo una vista clara de un castillo gigante, lo que hizo que Asualf tomara la señal para cambiar de tema. Y ahora llegamos a nuestra última parada. El Palacio de Gobierno. Donde residen la Orden de los Sternritter y el Consejo de Kinki. Además, es la única entrada al Palacio Real. El transbordador se detuvo entonces en la entrada principal del gran salón y, comparado con el tamaño de la celda de castigo dentro de su sociedad de almas, esta era aproximadamente igual. Sin embargo, su diseño era mucho más elegante, con sus paredes de piedra blanca pura, techos de ébano negro y adornos dorados incrustados en el lateral de su estructura. Haciendo que el castillo pareciera un lugar de reuniones y debates en lugar de uno de contención y juicio. Pero cuando Ichigo y Asualf entraron al castillo, quedó atónito al ver que sus paredes estaban cubiertas de papel tapiz azul incrustado y los suelos de mármol plateado reflectante. Varias lámparas de araña de magnífica complejidad colgaban hermosamente del techo. Varias mesas con jarrones, bustos y antigüedades se alineaban en las paredes. Si el joven no lo supiera, habría pensado que este era el lugar real. Como puede ver, Kurosaki Ichigoi, explicó el gran maestro mientras caminaba por el pasillo. Su majestad no escatimó en gastos para que la sociedad de almas fuera lo más avanzada tecnológica y culturalmente posible. De no ser por la invasión de los Hoyous, el resto del mundo viviente habría seguido su ejemplo. Ichigo miró y asintió. Ya veo, bueno, ustedes demuestran que son superiores a la sociedad de almas de mi mundo, y dicen que la puerta al Palacio de las Almas está justo por aquí. Asualf inclinó la cabeza. En efecto. Solo quienes poseen el rango de Schustafel, el gran maestro, o quienes son invitados personalmente pueden ascender al punto más alto del cielo. El Kinki se gira entonces para mirar al adolescente. ¿No ocurre lo mismo en tu mundo? Ichigo hizo una breve pausa antes de suspirar. En realidad, es mucho más estricto. Es decir, no hay portales al palacio. Solo puedes entrar y salir convirtiéndote en una llave real o algo así, y eso sin contar todo el misterio del Rey de las Almas. El gran maestro levantó una ceja. ¿Tiene eso algo que ver con el pecado que el Shingmai cometió contra el rey? Preguntó, e Ichigo suspiró con tristeza. Digamos que los Shingmai de mi universo fueron mucho mejores en mantener eso en secreto que los del tuyo, dijo abatido, y Asualf asintió de inmediato en señal de comprensión. Es así, muy bien, entonces déjanos llevarte a la puerta real, dijo el gran maestro, y pronto llegó al final del pasillo y se encontró con una gran puerta con el escudo del Sagrado Imperio antes de abrirla.
Entonces, al ver la habitación tras las puertas, los ojos de Ichigo se abrieron de par en par al ver un enorme rayo de luz que salía de un altar gigantesco, monitoreado por varios científicos de Kinki en computadoras. Se parecía en muchos sentidos al rayo que transportó a Liwatch desde su universo para invadir la residencia real. Solo que ahora, este, es poco más que una plataforma de teletransporte de gran estilización. También se dio cuenta de que Roberta Cutrone y Uryu estaban en la misma habitación, tomando caminos diferentes para llegar al mismo destino. Este, junto con Aswalf, se internó en el haz de luz y desapareció, mientras Ichigo lo seguía e hizo lo mismo. El Shingmai surgió de la luz y llegó a su destino. Una sensación de déjà vu y asombro lo invadió. Al mismo tiempo, se alejaba de la claridad. El palacio real era similar a como Iwatch lo había remodelado en su mundo en muchos aspectos. Los edificios parecían iguales, salvo por estar cubiertos de hielo, y el Silvern se encontraba en el centro, sin embargo, al mismo tiempo, conservaba algunos aspectos, como las ciudades flotantes que rodeaban el palacio y una puerta abierta. Entonces, para gran asombro de Ichigo, vio a Aswalf, Uryu y Robert cruzando la puerta hacia el aire libre, donde un brillante puente de resi azul se formó bajo sus pies mientras ascendían hacia el Silvern. Sin dudarlo, Ichigo los siguió de cerca. Finalmente, tras unos minutos de caminata, llegaron a la entrada principal del palacio, una enorme puerta con el símbolo del Sacro Imperio incrustado. Al mismo tiempo, varios guardias Kinki se encontraban junto a ella. Luego Aswalf se gira para mirar a Ichigo. Ahora, tengan en cuenta a Ichigo Kurosaki. Su Majestad no tiene mucho tiempo para hablar con ustedes. Dado que en su estado actual, necesita mucho descanso para mantener su poder. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, sean rápidos y precisos, ordenó el gran maestro, haciendo que Kurosaki arqueara una ceja con confusión. ¿Condición actual y? Reflexionó Ichigo. Las puertas se abrieron y revelaron la cámara principal del rey Kinki, que se presentaba como un gran salón. Con estandartes del rey sagrado, un emblema colgaba a ambos lados de sus paredes. Una alfombra real de color rojo oscuro con ribetes dorados conducía al trono donde se sentaba Iwatch, junto con sus guardias de élite que lo acompañaban. Que eran Lille Barro, Gremito Umeaux, Askin Naglevar y Generet Valkyrie. Aunque Ichigo nunca conoce a ningún miembro de la Schustaffel, aparte de Askin, puede apreciar que son muy diferentes a los de su mundo. Lille Barro llevaba un chaleco negro sin mangas que dejaba ver sus brazos. Gremi, a pesar de que a Ichigo le habían dicho una vez que era un chico, parecía un joven de 20 y tantos. Vestían una camisa blanca de vestir con botones abiertos. Askin, quien lucía una camisa blanca con placas de armadura negras y doradas sobre el pecho, y Genra Valkyrie, quien vestía una camiseta negra sin mangas y pantalones grises, abrochados con dos guanteletes de acero y una diadema blanca retorcida alrededor de la frente. Sin embargo, a diferencia de su rey, él no había cambiado en absoluto. Todavía tenía el mismo uniforme blanco de Kinki. La misma capa negra y andrajosa le caía sobre los hombros, y la misma sonrisa fría y petulante en el rostro. Ichigo lo sabía muy bien. Esto hizo que el Shinigami se preguntara si el hombre que tenía delante era siquiera una versión diferente de Iwatch, para empezar. 29. El príncipe que desafió siguiente. Bueno, Kurosaki, Iwatch habló en voz baja y cruel. Parece que por fin te has encontrado conmigo, dijo con una sonrisa maliciosa. Justo lo había previsto, con mis ojos. El Shingmai inmediatamente preparó sus dos Zanpakuto. No estaba seguro de si lo estaban manipulando o no. Oh, ¿qué pasa, Kurosaki? Preguntó Iwatch con falsa lástima. ¿Por qué te sorprendes tanto? ¿Acaso tu versión de mí no te ha dicho ya que solo existes para servir a mi voluntad? ¿Que cada acción que realizaste fue solo para mi beneficio y el de nadie más? ¿Que tú, a pesar de todo tu poder y tus logros, sigues siendo solo un obstáculo más en las ruedas del destino? Ichigo gruñó y apuntó con sus espadas al rey loco. ¿Me estás diciendo que esto fue solo una trampa? ¿Para tener algún motivo oculto? Claro, Kurosaki Ichigo. ¿De verdad creías que sería otra cosa? Y ahora que estás aquí, por fin puedo. Golpe. Entonces, el desconcierto total de Ichigo fue total. Vio a Roberta Crone abofetear a Iwatch en plena cara con la fuerza suficiente para empujarlo hacia atrás. A esto le siguió un rodillazo de Aswalf en la parte trasera de su giro, haciendo que el rey Kinki gritara de dolor como una niña quejosa.
antes de que Lee Barro lo golpeara en el gemido con un crujido audible con su rodilla izquierda, haciendo que Iwatch se desplomara y rodara por las escaleras junto a Ichigo. Con una expresión de dolor horroroso. Oh, Lloyd, si quieres ser mi doble, tienes que tomarte este papel más en serio, gritó una voz envejecida detrás de Ichigo. El Shinigami se dio la vuelta y se encontró con un hombre mayor con un uniforme blanco de cuerdas. Tenía el pelo largo y gris sobre la espalda, bigote y barba bien desarrollados, y una visera gris sobre los ojos, y una presencia muy acogedora. Al principio, Kurosaki pensó que el hombre era un cuidador del palacio o un asesor, solo para darse cuenta inmediatamente de que era el mismo Iwatch, el verdadero. Entonces Ichigo giró la cabeza para ver al otro Iwatch y se quedó sin aliento al ver cómo el cuerpo del hombre se transformaba lentamente en otra persona. Tenía el pelo castaño corto, complexión delgada, y un tercer ojo en la frente. Ahora aparentemente conocido como Liu, el hombre se masturbó mientras se frotaba la cabeza y las partes bajas. Oh, vamos, majestad, solo me estaba divirtiendo. Después de todo, debe admitir que no tuvo precio ver a ese niño, Reak. Liu fue inmediatamente arrojado al suelo por la parte inferior de la espada de Ashwald. Como doble del emperador. Gastar bromas infantiles como esta debería ser impensable. Sobre todo delante de nuestro aparente salvador, dijo el gran maestro con dureza. Al mismo tiempo, Robert negó con la cabeza en señal de desaprobación. ¿En serio, Liu? ¿Qué habría pasado si Kurosaki te hubiera atacado en represalia por tus acciones? El joven esbozó una sonrisa boba. Oh, estoy seguro de que todos ustedes me protegerían, ¿verdad? Gritó tranquilizadoramente al resto de la Schustaffel, pero estos respondieron con indiferencia. Te habría dejado patear el trasero. Después de menospreciar a mi jefe, dijo Lee con dureza, poniendo los ojos en blanco. Prefiero defender a quienes no pueden defenderse. No a aquellos tan insensatos como para cavar su propia tumba, comentó Gerard consternado. Honestamente, habría permitido que el otro Ichigo te matara solo para ver su fuerza en persona, canturreó Debbie. Sin embargo, Askin estaba ocupado bebiendo un expreso cuando se dio cuenta de que se dirigían a él. Oh, la verdad es que no me importas mucho. Liu entonces bajó la mirada hacia él con un gesto de dolor cómico. Bueno, ¿no son todos ustedes unos guardias maravillosos? Basta, Iwatch habló con severidad, e inmediatamente todos los Sternritter, incluso Liu, se inclinaron ante él. Para sorpresa de Ichigo, el emperador miró entonces a Ashwald. Asegúrate de discutir los próximos planes y el resto de la orden Sternritter mientras hablo personalmente con Ichigo Kurosaki, ordenó Iwatch, y el gran maestro asintió. Por supuesto, su majestad reconoció a Ashwald y salió rápidamente. Ven, Kurosaki, camina conmigo y te contaré todo lo que necesitas saber, dijo Iwatch, y el Shinigami inmediatamente siguió al rey Kinki. Poco después, encontraron a Kurosaki al otro lado del palacio de Silvern, cerca de un grupo de pilares con paredes de cristal unidas entre sí. Entonces, Iwatch se detuvo. Perdona el comportamiento rebelde de Liu. Al fin y al cabo, solo quería darle vida al lugar, dijo el rey riendo entre dientes. De hecho, es la otra razón por la que lo mantuvieron aquí, para empezar. Kurosaki suspiró molesto. Para ser honesto, tu supuesto doble casi me obliga a matarlo. O sea, si tus guardias no lo hubieran atacado. De lo contrario, me habría engañado por completo. El rey rió un poco más. Sí. Liu tiene un talento actoral extraordinario, lástima que no pueda aplicarlo a todo lo demás. Iwatch sonrió un poco más antes de fruncir el ceño y entrecerrar los ojos. Bien, vayamos al grano, dijo, encarando a Kurosaki. Dime, ¿cuánto sabes ya de mis planes e intenciones? Ichigo lo miró fijamente antes de exhalar rápidamente. Bueno, sé que quieres que luche contra Barragan, Y. ¿Quieres que sea tu sucesor? Iwatch asintió. En efecto, y necesito que luches contra el Rey Hueco porque ya no podré hacerlo en el futuro. Ichigo entrecerró los ojos. ¿Ya no eres capaz de luchar contra Barragan? Preguntó el Shinigami. ¿Pero no eres más que lo suficientemente poderoso como para derrotar a ese tipo tú solo? El rey Kinki miró a Ichigo y negó con la cabeza. Si hubiera sido unas décadas más joven, lo habría hecho. Pero, por desgracia, mi poder ha disminuido drásticamente desde la última vez que luché contra él. Mientras que su poder ha crecido tanto que ahora tiene el potencial de rivalizar con el mío. El Shinigami abrió los ojos de par en par, sorprendido, al oír la noticia.
Espera, entonces me estás diciendo que ese viejo bastardo podría volverse casi tan fuerte como tú. Espetó Ichigo. ¿Qué clase de poder tiene ese Barbagán? Iwatch negó con la cabeza. No lo sé. Ni siquiera con el poder de mi todopoderoso. Pero sé que pronto se acercará a mi nivel de poder y tendrá una buena oportunidad de derrotarme, y si lo hace, el equilibrio del cosmos se derrumbará tras mi muerte. Ichigo miró al rey con preocupación. ¿Tu muerte significa que estás usando el poder del rey de las almas para mantener el mundo en equilibrio? Preguntó, y el rey asintió. Sí, como ocurre con todos los reyes Kinki del pasado, explicó Iwatch. Porque cuando las 5 grandes familias nobles Shingmai mutilaron el cuerpo de Ryo, quedó atrapado en un estado horrible entre la vida y la muerte. Para que los 5 grandes nobles pudieran convertirlo en una pieza clave del universo para su propio beneficio, y cuando el descendiente de Ryo, el primer rey Kinki, vio lo que le ocurrió a su padre. Lo mató, tomó su poder como suyo y heredó su posición de mantener el equilibrio del universo. Liberó a su padre de tan terrible destino y perpetró la voluntad de Ryo de poner orden en un mundo antaño caótico. El anciano monarca se miró las manos envejecidas y se apoyó contra los pilares del palacio. Así, cada 1000 años, el poder del rey se ha transmitido de un rey Kinki a otro. Siendo yo el 999 poseedor de ese poder, y probablemente el último de semejante gobernante. Ichigo asimiló todo lo que Iwatch dijo y luego observó al rey Kinki. Entonces, al percibir y analizar su poder espiritual, notó que era inestable y fluctuaba rápidamente. Entonces una triste revelación lo golpeó. Ahora lo entiendo, dijo el adolescente. No es solo porque te hayas debilitado demasiado para enfrentar a Barbagán, sino también porque el poder del propio rey se ha debilitado. Por lo tanto, la verdadera razón por la que intentaste convertirme en tu sucesor no fue para heredar tu poder, sino para poder usar el mío y convertirme en el próximo rey de las almas. Iwatch asintió. Eres muy rápido, Kurosaki. Normalmente, cuando se elige a un sucesor, se elige a un Kinki con poderes únicos para compartir y arrebatar el poder de otros, distribuyendo y recuperando fragmentos de sus almas junto con otro que comparte al menos una parte de ese poder y actuando como la otra mitad del Kinki elegido. Sin embargo, en los últimos 1000 años, ningún Kinki ha vuelto a nacer con tales habilidades, salvo quizás Uinu, quien solo tiene inmunidad a mi poder. El rey entonces se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. Nadie sabe por qué. Aparte de quizás una señal de que se avecina una nueva era de reyes, con nuestro Ichigo, el príncipe negro pretendía ser el primero de esos reyes. Como heredaría mi poder y lo añadiría al suyo, Iwatch entrecerró los ojos. Pero se negó. Ichigo luego permaneció en silencio por un momento y luego comenzó a hacer la pregunta que lo había estado molestando desde el momento en que se lo mencionó a Robert. Bien, ¿y entonces por qué? Pregunta el Shingmai, y entonces Iwatch se gira para mirarlo. ¿Por qué tu Ichigo se niega a convertirse en el rey de las almas? Debería saber cuánto está en juego y qué pasaría si se negara. Es decir, tendría el poder de proteger a todos con él, incluyendo a sus amigos y familiares. Iwatch se queda callado y exhala un profundo suspiro de arrepentimiento. Tienes que entender, Ichigo, nuestro príncipe negro quizá esté dispuesto a sacrificar su vida por sus amigos y familiares, pero jamás lo haría por los demás y, de hecho, desprecia a la gente de la sociedad de almas y al mundo de los vivos. Ichigo entonces entrecerró los ojos. ¿Es esto por lo que le pasó a su padre? Sí, respondió Iwatch. Desde el día de la condenación de su padre, Ichigo guardaba un terrible rencor hacia la gente de este mundo. Debido a sus implacables creencias sobre los Shinigamis, hasta el punto de que la única razón por la que se molestó en unirse al reino sagrado fue que, en aquel entonces, era la única forma de obtener el entrenamiento necesario para proteger a sus amigos y familiares. El rostro del anciano Kinki se endureció. Sin embargo, cuando fue llamado a gobernar a un pueblo que despreciaba, eso lo llevó al límite. Iwatch caminó detrás de Ichigo y se quitó la visera, revelando sus cansados ojos rojizos y marrones. Para señalar, que si no le hubiera sugerido cambiar de lugar, nos habría traicionado con nuestros enemigos, y habría abandonado a sus amigos y familiares si se negaban a aliarse con él. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.